Hola, profe. ¿Qué tal? Intenté entrar al Drive y me pedía que le solicite acceso. Ajá, bueno, este, vamos a ver si a todos les pasa lo mismo. En vez de mandarles el link, les voy a copiar los correos, los voy a compartir copiando el correo. Buenas tardes, profe. A mí me pasó lo mismo. Me Ajá, pide como que le va a mandar para que me autorice. bueno, bueno. Entonces, eh, ¿cómo es? ¿Y ustedes me mandaron el pedido de autorización? Sí, Yo yo lo se lo mandé, mandé. profe, sí. Sí, yo Bueno, también. Yo se lo mandé, bueno, profe. vemos qué pasa con eso entonces. Vemos qué pasa con eso entonces, a ver si yo lo puedo mandar el pedido de autorización. Bien. Eh, Vamos a poner a grabar esto. ¿Dónde estamos? Por acá. Recording in progress. Bien. La clase pasada estuvimos hablando un poco de la importancia de diferenciar los niveles estructurales en la materia, porque cada nivel estructural afecta de alguna manera diferente a las propiedades, no afecta a todas las propiedades por igual, algunas propiedades directamente no son afectadas por esos niveles, por algunos niveles estructurales. De modo que hicimos ese pequeño cuadro en el cual manejábamos algunas cuestiones de niveles estructurales, donde nosotros nos vamos a centrar, nuestra materia se va a centrar fundamentalmente en lo que nosotros definimos como estructura nanométrica y como estructura micrométrica, ¿sí? O microestructura. Eh, este, y, y la clase pasada también, en ese cuadro, bueno, en ese cuadro definimos algunas cuestiones que tenían que ver con propiedades sensibles, propiedades insensibles, ¿sí? Y empezamos a hablar de la estructura a nivel nanométrico. Eh, Esa estructura a nivel nanométrico dijimos que arranca básicamente eh, pensando en el concepto de cristalografía. Y definimos eh, lo que tenía que ver con estructura cristalina. Hicimos algunas definiciones muy básicas de esta cuestión, ¿sí? Dentro de estructuras nanométricas después vamos a ver un poco el estado amorfo, pero por ahora vamos a centrarnos en esto de la parte cristalina. Y dentro de lo que charlamos con respecto a las estructuras cristalinas, como dijimos que básicamente las características fundamentales eran que posee una estructura periódica repetitiva y que como consecuencia de esa estructura periódica o repetitiva, nosotros podíamos definir un nivel de orden de largo alcance que en definitiva era la característica fundamental. Además hablamos del modelo de estructuras, ¿sí? Dijimos que en definitiva se basaba en generar un sistema de ejes en el espacio capaces de generar una distribución de puntos homogénea en el espacio. Aquí hacíamos un ejemplito
directamente en el plano, ¿sí? Y que además de ese sistema o distribución de puntos en el espacio que lo lográbamos en función de una combinación lineal de 3 vectores dentro de ese sistema espacial que tenía algunos ángulos bien definidos, asignábamos al sistema un motivo, ¿sí? En nuestro caso un motivo molecular, pero como dijimos, también podía haber situaciones que nos permitieran plantear un esquema artístico, como en este caso esta obra de Escher. Y digamos, esta idea de estructura de orden de largo alcance, estructura periódica, repetitiva, es un poco, y esto de que tienen alrededores idénticos, ¿sí? Que cada punto tiene alrededores idénticos a los alrededores de otro punto equivalente, es un poco perdernos en un lugar que no tiene puntos de referencia. Es como si estuviéramos en una ciudad en la cual todas las casas, todas las esquinas son iguales. ¿Mm? De modo que nunca sabríamos en qué lugar estamos. O sea, si ustedes se paran en este motivo de acá o se paran en este motivo de acá, van a ver exactamente lo mismo para todos lados. Esas son algunas de las consecuencias explicadas en palabras simples de lo que es la estructura cristalina. Después, bueno, les conté un poquito la idea esta de que el estudio de la cristalografía arranca básicamente porque en mineralogía empezaron a aparecer o empezaron a darse cuenta que había determinados elementos que producían facetas siempre del mismo tipo, ¿sí? Y entonces ahí arrancan los estudios. También hablamos de las cuestiones de simetría, ¿sí? Y después directamente planteamos esta idea de las celdas unidad, ¿sí? Esas celdas unidad son expresiones mínimas de lo que queremos representar, que son capaces de, por una operación de traslación, reproducir la estructura completa de eso que queremos representar. Y dijimos que, bueno, en el plano vamos a tener un ángulo entre 2 ejes y 2 versores, ¿sí? Pero que en el espacio tenemos 3 ejes y 3 ángulos, o sea que 3 versores y 3 ángulos entre cada par de ejes, ¿sí? Y ahí vemos una serie de estructuras. Si analizamos estas estructuras que planteamos aquí, lo que vemos es que cada una de estas estructuras son de volumen mínimo, o sea, contienen un único punto de red, con lo cual desde nuestro esquema es lo que nosotros conocemos como celdas primitivas, ¿sí? Pero que no siempre vamos a trabajar con celdas primitivas para la descripción de la geometría de la estructura cristalina que queremos representar, porque básicamente muchas veces las celdas de tipo no primitivo dan una mejor idea, dan una mucho mejor idea de cómo es la geometría general. Así que podemos llegar a trabajar con estructuras, aquí tenemos un ejemplo para la descripción de este plano, de una estructura que en lugar de un único punto de red tiene uno central y 4 compartidos en las esquinas, o sea que sería esta estructura verde que estamos analizando aquí, es una estructura que tiene 2 puntos de red y ya no es una estructura primitiva, ¿sí? Sin embargo, por traslación
de esta estructura en las distintas direcciones, yo voy a poder repetir la estructura, que también puedo repetir con cualquiera de estas otras 3 estructuras. Digamos, esto que está así muy simplemente planteado en el plano, también ocurre en el espacio. O sea, para describir una estructura cristalina determinada, no necesariamente hay una única forma de describirla, no necesariamente hay un único tipo de celda, unidad capaz de generar esa estructura de largo alcance en el espacio, ¿sí? Como ven acá dibujamos 4 y podríamos dibujar varias otras, ¿sí? Por ahí no es común que sean demasiadas, pero sí hay varias estructuras. Así que, en definitiva, el esquema de celdas unitarias y las operaciones de traslación implican el conocimiento de 6 parámetros, estos 6 parámetros que estamos indicando acá. Y hasta aquí medio que habíamos llegado la clase pasada, dijimos, bueno, que a los fines de analizar cuántos puntos de red le corresponden a una determinada estructura, en el plano ocurre, se calculan de esta manera, en el espacio, que es donde más nos vamos a mover nosotros, se calculan de esta manera. Así no lo van a ver. De esta manera. Aquí, para que tengan ustedes una idea, de ese esquema de orden de largo alcance, mostramos una estructura cristalina, esto es una estructura de diamante, vista desde un plano particular, desde una dirección particular, ¿sí? Y fíjense que, en definitiva, pasa, en este caso, lo mismo que pasaba cuando analizábamos la imagen de Herschel. O sea, si nos paramos en este átomo, o si nos paramos en este átomo, o si nos paramos en este átomo, o en cualquiera de los átomos que nos paremos, ¿sí? Y pensando que esto tiene dimensiones infinitas, vemos exactamente lo mismo. O sea, si nos pusieran a caminar dentro de un esquema como este, estaríamos totalmente perdidos. No tendríamos puntos de referencia, como decíamos al principio, ¿sí? Es como para que tengan una magnitud de lo que se ve. Acá tienen otra visión desde otro plano de un sistema similar. ¿Sí? Entonces, digamos, hablamos de la necesidad de plantear un esquema que me permita definir celdas unitarias. El primero en plantear todo esto fue Bravais, quien estudió de cuántas formas es posible generar en el espacio, con cuántas geometrías, ¿sí? Es posible generar en el espacio una situación de orden de largo alcance. Una situación de orden de largo alcance. Y él demostró que hay solo 14 tipos de redes o formas posibles en la cual se pueden distribuir puntos en forma periódica en el espacio, ¿sí?
La idea es que esa condición de orden de largo alcance hace que no todas las geometrías conocidas, las geometrías básicas conocidas, sean capaces de lograr esta distribución periódica en el espacio. En este sentido, vamos a ver, por ejemplo, piensen ustedes que tienen que generar una distribución de puntos para rellenar este espacio que tenemos acá con hexágonos. Y bueno, es claramente posible con estos hexágonos regulares generar una distribución de puntos. Supongan que cada sitio como estos, ¿sí? Son un punto en el espacio, un punto en ese plano en este caso. ¿Está? Bien, ¿de qué otra forma? Bueno, hay muchas otras formas, indudablemente. Entre esas formas lo podemos hacer con triángulos, ¿sí? Lo podremos hacer con cuadrados o con rectángulos, ¿sí? Pero fíjense que un pentágono no es capaz de generarme una distribución de puntos en el espacio, una distribución regular de puntos en el espacio. Queda claro que, o me quedan una serie de espacios en las cuales las distancias entre puntos empiezan a tener una deficiencia, ¿sí? No son igualmente espaciadas a lo largo de una determinada dirección, ¿sí? Y entonces no somos capaces de cubrir el espacio con puntos regularmente espaciados, ¿sí? De modo que o nos quedan espacios libres como estos, ¿sí? O la otra alternativa es que superpongamos situaciones como en este caso. Entonces, como ven, esto que tan simplemente podemos analizar en el plano, también ocurre en el espacio. También ocurre en el espacio. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta situación, es que Rabe propone que hay 14 sistemas, y que esos 14 sistemas, que hay 14 tipos de redes, y que esos 14 tipos de redes están organizados en 7 sistemas, perdón. Esas 14 redes tridimensionales, ¿sí? Organizados en 7 sistemas, son estas que están acá, las van a encontrar en toda la bibliografía. Fíjense que tenemos un sistema cúbico, un sistema hexagonal, un sistema ortorrómbico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y digamos, por ejemplo, para el sistema cúbico, podemos tener tres tipos de redes. Uno de estos tipos de redes es un cubo común y corriente, donde cada una de las esferitas estas estarían organizadas en las esquinas del cubo, ¿sí? Una segunda opción sería que, además de las esferitas en las esquinas del cubo, tengamos una esfera ubicada en el centro del cubo. Y una tercera opción sería que, en lugar de estar las esferas ubicadas en el centro del cubo, esas esferas estuvieran ubicadas en el centro de las caras de los cubos. ¿Sí? Esto, si ustedes quieren encontrar alguna lógica con respecto al apilamiento, en el caso de los metales, en los cuales todos los puntos atómicos son, o todos los puntos de red van a estar ocupados por una entidad equivalente a cualquiera de las otras, ¿sí? Por ejemplo, piensen que
estamos hablando de un trozo de plata pura. Cada punto de red va a estar ubicado, en cada punto de red va a estar ubicado un ion de plata que entregó sus electrones de valencia al enlace metálico. Entonces, en ese caso uno tiene que pensar que esto se trata de un apilamiento de esferas de igual tamaño, con las consecuencias que eso tiene. O sea, si ustedes usaran todas esferitas de madera o de telgopor de igual tamaño y las quisieran apilar, ¿sí? Apilarlas de esta manera es bastante dificultoso. Y cuando lo pensemos un ratito vamos a ver que la forma más eficaz de ocupar el volumen con esferas y la forma por ahí más fácil de apilarlas es esta que tenemos acá. Y bueno, este tipo de razonamientos lo podemos seguir aplicando a cada una de las demás estructuras. Digamos, este tipo de situaciones es la que hace que el sistema tetragonal no sea uno, que el único, que el ortorrómbico no sea único, que el cúbico no sea único. ¿Sí? En definitiva, en el cúbico, ¿qué tenemos? Tenemos que todos los versores son iguales y que los ejes están separados 90 grados uno de otro. En el tetragonal, ¿qué tenemos? Que uno de los ejes es diferente, ¿sí? Y que todos los ejes son 90 grados. En el ortorrómbico, que los ejes son 90 grados, pero que ninguno de los ejes tiene el mismo versor. Y así sucesivamente, ¿sí? Digamos que entonces, por lo demás, todas estas celdas que tenemos acá indicadas como P, ¿sí? Son celdas primitivas, porque si ustedes analizan la cantidad de puntos que corresponde a cada celda, y tienen 8 puntos, en todos los casos tienen 8 puntos, ¿sí? Compartidas por 8 celdas, cada uno de ellos, o sea que, en definitiva, lo que van a tener es un punto por celda, ¿sí? Una octava, o sea, de este punto le corresponde un octavo, de este punto le corresponde un octavo, y así sucesivamente. Así que estos y solamente estos son los sistemas capaces de formar estructuras cristalinas, las geometrías capaces de generar una distribución de puntos periódica en el espacio. Cualquier otra geometría por fuera de esto no me permite describir un sistema cristalino. Si es cristalino, si es un cristal, si forma cristales, es de una de estas, ¿sí? De una de estas maneras, de una de estas 14 maneras. Todo lo que está por fuera de esto no me va a generar una estructura cristalina. Acá tenemos una tablita que me relaciona los sistemas de Bravais, ¿sí? Y los sistemas de simetría. Nos dice cuáles son las características, ¿sí? Y bueno, y cuáles son los tipos de red. Primitiva, centrada interior y centrada en las caras, ¿sí? Cuando nosotros analizamos esto, esta es centrada interior y esta es centrada en las caras. La F viene de face. Bien, entre las cuestiones importantes que nos permite definir la estructura cristalina, ¿sí? Una de las propiedades, y ya lo dijimos el otro día, una de las propiedades importantes que nos permite
plantear la idea del esquema cristalino, es las nociones de densidad que nos dan. Las nociones de densidad que nos dan. Y en definitiva, si ustedes tienen en cuenta que densidad es el volumen ocupado por materia con respecto al volumen total, entonces la densidad estaría determinada por el volumen de la celda, que sería, en este caso, un cubo, el volumen, el lado al cubo, ¿sí? Y, por otro lado, el volumen ocupado por materia, que sería, en este caso, la cantidad de elementos que pertenecen a la celda, y ojo que este elemento solo cuenta por 1/8, o sea, todos los elementos de la esquina solo cuentan por 1/8, ¿sí? El único que cuenta como completo es este que está en el interior. Y con eso podríamos obtener la relación, la densidad. Y por otro lado, el peso específico, si sabemos cuál es el peso de los átomos, que conociendo qué tipo de átomos tenemos, vamos a la tabla periódica por un lado, y conociendo el tipo de estructura, podemos hacer ese cálculo, ¿sí? Esta estructura que ven acá, ¿sí?, es básicamente una estructura centrada en el cuerpo, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en el cuerpo, también conocida como BCC, o cúbica centrada interior también, también conocida como BCC, Body Centered Cube. Y esta es una FCC, Face Centered Cube. O sea, cúbica centrada en las caras. Cuando vean, cuando les toque calcular la densidad de estos elementos, se van a sorprender de las diferencias de densidad que tiene empaquetando esto así o empaquetando esto de esta manera. Y acá tenemos una estructura hexagonal, ¿sí?, compacta. Esta estructura hexagonal compacta, en definitiva, está compuesta por este tipo de situaciones, ¿sí? Por este tipo de situaciones, nada más que en el caso de la compacta, tiene otro punto ocupado por acá. Otro punto ocupado por acá. Ahora lo vamos a ver. También podemos tener estructuras cerámicas, ¿sí?, como ven acá, y esas estructuras cerámicas tienen una característica un poco diferente, porque en realidad, por ejemplo, en este caso, esto es cristobalita, que es una de las formas de las formas cristalinas del silicato, ¿sí?, arena. Otra forma puede ser cuarzo, ¿sí? Y fíjense que esto está generalmente en base a el tetraedro de silicato, porque en definitiva lo que nosotros tenemos es un átomo de silicio que tiene 4 posibilidades, 4 valencias, ¿sí?, que distribuidas en el espacio, como ustedes saben, tratan de estar lo más alejadas posibles entre sí, por lo tanto van a estar a aproximadamente 109 grados y un poco, ¿sí?, en el espacio, en el tetraedro, y a cada una de estas enlaces vamos a tener
enlazado con oxígeno, que como saben, tiene una valencia libre. Por lo tanto, en cada uno de estos puntos se va a volver a unir un silicio, ¿sí? Etcétera, etcétera, de modo de generar este tipo de estructuras. Y fíjense que esta estructura es un cubo, ¿sí? Donde tenemos átomos de silicio, ¿sí? Y átomos de silicio, y en cada átomo de silicio, como decíamos, los oxígenos. Ahora bien, esta estructura es mucho más abierta, porque en definitiva se trata de un enlace direccional, porque esto está armado a través de enlaces covalentes y esto estaría representando situaciones de enlaces iónicos o enlaces metálicos, ¿sí? Que dejan de ser direccionales. Entonces, uno de los problemas que me presentan las estructuras de enlaces covalentes es que al ser enlaces direccionales generan estructuras más abiertas, estructuras menos densas. Y esas son cuestiones que nosotros podemos analizar a través de este esquema. Entonces, lo que nosotros vamos a poder analizar con este tipo de situaciones son dos parámetros. Un parámetro que es el número de coordinación, ¿sí? Ese número de coordinación es simplemente la cantidad de vecinos más próximos que tiene un átomo en particular. Por ejemplo, si yo me paro en este átomo que está acá, ¿sí? Si yo me paro en este átomo que está acá, este átomo tiene 1, 2, 3, 4 átomos tocándolo por debajo, 1, 2, 3. Bueno, veremos cuáles son los átomos que lo están tocando, en definitiva, ¿sí? Y sacaremos la cuenta de cuál es el número de coordinación de cada uno de los átomos en función de todos los átomos que están más próximos a él. En este caso, es muy claro, el número de coordinación de ese elemento que tenemos ahí es 8, ¿sí? Porque se toca con todos los átomos de la esquina. ¿Y el de este cuál será? Y bueno, tenemos que empezar a estirar la estructura para ver qué pasa, pero vuelve a ser 8. ¿Está? En este caso y en este caso, van a ver que el número de coordinación de cualquier átomo de estos es 12. Fíjense que si lo planteamos para este que tenemos acá, en el plano nomás ese ya tiene 6 vecinos más próximos, más 3 por debajo, más 3 que puede tener por arriba. Entonces el número de coordinación es 12, que es ni más ni menos la forma más eficiente en la cual podemos apilar esferas de un mismo tamaño. Esferas de un mismo tamaño. O sea, esta es la forma más densa que podemos lograr de apilar esferas del mismo tamaño. ¿Y idea de qué me da este número de coordinación entonces? Idea de densidad. Es una idea un tanto vaga, porque no me da un número, no me permite dar un número en cuanto a qué densidad tiene el sistema, pero yo ya sé qué pasa con los átomos y qué cantidad de espacio vacío puede tener la estructura alrededor. Por otro lado, y este sí es un parámetro que me va a hablar de densidad y de peso específico en forma estricta, nosotros podemos calcular el factor de empaquetamiento. Este factor de empaquetamiento, ¿sí? Este factor de empaquetamiento, ¿sí? Es lo que decíamos antes, o sea, tenemos que tener en cuenta
cuál es el volumen de átomos que ocupa, el volumen que los átomos ocupan en la celda cristalina y relacionarlo con el volumen de la celda. ¿Sí? Y relacionarlo con el volumen de la celda. Esto no es otra cosa que un parámetro de densidad. Lo importante de esto, lo importante de este parámetro de densidad, lo importante de estas situaciones, es que si yo tomara un material como este, ¿sí? Y calculara su densidad en términos de esto, ¿sí? O su peso específico en términos de este modelo, ¿sí? Por un lado, y por otro lado tomara un pedazo de material de este y midiera su densidad, su peso específico por alguna técnica experimental, ¿sí? Dentro de los errores de modelo y de los errores experimentales que podemos tener, los valores que vamos a obtener, tanto calculados como medidos, son iguales. Dentro de los errores de modelo y de los errores de medición que podamos tener. Pero los valores van a ser iguales. ¿Sí? Esto me indica, de forma clara, que esas propiedades solo dependen de la estructura cristalina y de quiénes son los átomos intervinientes. ¿Sí? O sea, una propiedad que queda definida por este y nada más que por este nivel, por este y nada más que por este nivel estructural. ¿Sí? O sea, una propiedad que no depende de la microestructura, como vamos a ver. ¿Mm? Estos son parámetros importantes cuando nosotros hablamos de estos materiales. Si hacen los cálculos, van a ver que el factor de empaquetamiento, fíjense que el número de coordinación, tanto en este caso como en este caso, son lo mismo, y el factor de empaquetamiento, en este caso como en este caso, les va a dar lo mismo. Ya lo van a tener que calcular. ¿Sí? Y entonces, eso nos lleva a plantearnos, qué pasa con esos dos tipos de estructura. Y entonces empezamos a analizar cómo es el apilamiento. En la hexagonal compacta, la HCP, ¿sí? Nosotros lo que tenemos son planos de este tipo, que son la forma más compacta que nosotros podemos acomodar esferas del mismo tamaño en un plano. En esa situación, digo, nosotros tenemos que una vez que apilamos una capa, la capa superior que vamos a apilar, la podemos apilar. Si ponemos una esferita en este punto, las otras esferas las vamos a tener que poner acá sí o sí. Este punto me queda vedado, este punto me queda vedado y este punto me queda vedado. Esos valles me quedan vedados. Entonces voy a encontrarme con esta situación. Y fíjense que entonces, acá arriba, nuevamente me quedan, acá arriba, una vez que apliqué la segunda capa, y la apliqué en los sitios estos que son corazoncitos, ¿sí? Me quedan las posiciones en las cuales estaban las esferas del plano inferior, ¿sí? Y me quedan nuevamente los puntos que habían quedado vedados en la fase anterior, ¿sí? Entonces,
Nosotros acá, la característica de la hexagonal compacta es que una tercera capa se va a volver a ubicar en los puntos en la que está ubicada la capa inferior. O sea, esta nueva capa se vuelve a ubicar en los sitios de estrellita. Estos sitios con corazones acá, que distinguimos con corazones acá, no son ocupados. Este tipo de apilamiento nos permite a nosotros definir un esquema del tipo, bueno, usamos, no, perdón, los puntos que no son ocupados nuevamente son los puntos cruz, ¿no? Fíjense que nuevamente dejan de ser ocupados estos puntos. ¿Está? Esos puntos no están ocupados en ninguna de las tres capas, en ninguna de las tres instancias de apilamiento. Entonces, si nosotros definimos que las posibilidades de apilar nuestras esferas son en sitios A, B y C, ¿sí? O estrella, corazón y cruces, ¿sí? Nosotros en estos casos de las estructuras hexagonales compactas, ¿sí? Solo usamos dos. En este caso que estamos dibujando nosotros, usamos corazón, estrella, corazón, estrella, corazón, estrella, corazón, estrella. O AB, 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 como está indicado en esta figura de acá. Los sitios C o cruz, como vemos acá, nunca son ocupados. Nunca son ocupados. En el caso de las estructuras FCC, la única diferencia que tienen respecto del esquema de apilado es que estas estructuras FCC usan las tres posibilidades. Y como las estructuras FCC también presentan un plano de máxima compacidad, también presentan este tipo de plano. ¿Dónde está que no la vimos? Bueno, vamos a verla. Acá tenemos una FCC. Fíjense qué pasa, qué características tiene el plano diagonal. Y el plano diagonal, básicamente, es un plano de máxima compacidad. Es un plano como este que tenemos acá arriba, ¿sí? Como este que tenemos acá arriba. Como ese, ¿está? ¿Sí? Pero ubicado en otra posición. Fíjense que ese plano nosotros lo podemos ver de la siguiente manera. Esta diagonal que tengo acá sería esto que tengo acá. Estos dos que tengo acá abajo serían estos dos. Y me faltaría simplemente dibujar los dos que van acá arriba. O sea, me faltan dibujar estos dos que están acá. Esos dos que están acá. Ese y ese. ¿Se ve? Entonces, cuando volvemos a nuestra idea,
¿sí? Del apilamiento. Y bueno, ¿qué tenemos? Dijimos que teníamos sitios que eran estrella, ¿sí? Sitios que eran corazones, ¿sí? Y sitios que eran cruces. ¿Está? Bien. Este segundo plano, que se apiló acá, está claramente apilado en los sitios corazón. ¿Sí? Aquí abajo tenían los sitios estrellas, como veía. ¿Sí? Ahí tenía un sitio estrella, ahí tenía otro sitio estrella. ¿Sí? ¿Está? Y ahí tenía otro sitio estrella. Y esto que me queda acá, ¿sí? Vuelven a ser los sitios cruz. Cuando yo apilo el tercer plano, este tercer plano ocupa los sitios cruz. O sea que, si en vez de corazón, estrella y cruz le decimos ABC, la estructura que se genera plano a plano es de tipo ABC, ABC, ABC. ¿Está? Capa A, capa B, capa C. Y en ese caso, entonces, se me reproduce una estructura de este tipo. ¿Sí? Una estructura de este tipo. Donde tengo la capa A, capa B y capa C. ¿Se ve? Fíjense que si queremos notar algunas diferencias, como para visualizarlo mejor, acá tengo estos tres. ¿Sí? Y acá tengo estos tres claramente superpuestos. El plano central es siempre el mismo, ¿no? Pero acá tengo estos tres y acá tengo estos tres y están claramente superpuestos. Ahora, si miramos qué pasó en esta otra, ¿sí? Bueno, si miramos qué pasó en esta otra, volvemos. El plano de abajo, ¿sí? Está igual que el plano este acá, pero el plano de arriba me quedó en el sentido contrario. ¿Está? Eso porque están ubicados en sitios distintos. ¿Se ve? Entonces, dado que la única diferencia desde el punto de vista de los apilamientos entre las estructuras hexagonales compactas y las cúbicas centradas en las caras está en esto nada más, ¿sí? En principio, el factor de empaquetamiento, el número de vecinos más próximos, es el mismo en cada caso. Después vamos a ver que estas diferencias de apilamiento tienen consecuencias importantes en otro tipo de propiedades del material. Además, ¿sí? Además, y ya los estuvimos marcando recién, ¿sí? Además de las estructuras tienen otras varias características. Entre esas otras varias características tienen sitios intersticiales. ¿Qué son los sitios intersticiales? Pues los sitios que quedan vacíos. Los sitios que quedan vacíos, los sitios dentro de la estructura que no están ocupados por átomos. Esos sitios intersticiales normalmente se los describe en base a geometría, y esa geometría tiene que ver con el tipo de cuerpo geométrico o de estructura geométrica que los contiene. Entonces tenemos sitios tetraédricos, como los sitios que están ubicados
en el centro de un tetraedro, este caso, acá tenemos claramente el tetraedro, perdón, sitios octaédricos, acá tenemos un octaedro, y acá tenemos claramente un sitio octaédrico, y acá tenemos un sitio tetraédrico. ¿Tá? Así, para verlos en la figura, en la estructura de FCC, ¿sí? También parecido en la hexagonal compacta. Y para el caso de la BCC, bueno, acá tenemos el octaédrico y acá tenemos el tetraédrico correspondiente. Fíjense que en este caso están indicados algunos valores de tamaño de las distancias, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y por qué son importantes estos sitios intersticiales? Bueno, porque el tamaño, el espacio que nos permite libre un sitio de estos es el espacio que puede estar ocupado por alguna impureza dependiendo del tamaño de la impureza. ¿Se entiende? Entonces, además de lo que mirábamos antes, esta es otra de las características y en la práctica ustedes van a encontrar que tienen que determinar cuántos sitios tetraédricos, cuántos sitios octaédricos, cuál es el tamaño de un sitio, etcétera, etcétera. Cuentas muy simples. A su vez, hay cuestiones que ocurren dentro de determinadas direcciones, dentro de la estructura cristalina, por ejemplo, procesos de deformación. Entonces, nosotros vamos a definir las direcciones y las filas reticulares. Nosotros vimos que podíamos encontrar o generar una distribución en el espacio haciendo una combinación lineal de los versores. Bueno, también podemos utilizar ese esquema de la combinación lineal para generar vectores en el espacio. Y esos vectores van a ser una sucesión, me van a generar una sucesión de nodos alineados que, por la manera en que lo generamos, tienen que cumplir con esta condición que planteamos acá, o sea, una combinación lineal, ¿sí?, de los vectores A, B y C, de los versores A, B y C de nuestros ejes, ¿sí?, que me indican una determinada dirección en el espacio. Esa definición me permite a mí, o sea, como condición fundamental es que esa dirección que estoy definiendo a través de este vector, ¿sí?, pase por al menos un átomo, o sea, contenga al menos un átomo. No puede existir dentro de la estructura cristalina, o no podemos definir dentro de la estructura cristalina una dirección que no contenga ningún átomo, porque no tiene ningún sentido. ¿Está? Entonces, esa dirección definida por el vector que parte del origen de coordenadas que nosotros fijamos, ¿sí?, y que pasa por al menos un átomo, la vamos a describir en términos de 3 parámetros, ¿sí?, que tienen que ver con los mínimos valores V y W que me definen la combinación lineal, ¿sí? Por eso acá tenemos este valor n, que es múltiplo común
de este V y W. Esto, ¿qué significa? Pues bien, simplemente significa que esta dirección, ¿sí?, que yo tengo en este lugar, esta dirección que arranca en mi origen de coordenada y que tengo en este lugar, la voy a definir como el vector que parte del origen y que pasa por el primer átomo que toca. Por eso Y, B y W. Este naranja que dibujé acá, supongan que lo hubiese dibujado hasta ahí. Supongan que lo hubiese dibujado hasta ahí. Sería un vector 3 veces, ¿sí? 1, 2, 3 veces U, V y W. ¿Está? O sea que ese valor N del que estamos hablando es 3. Nosotros a ese valor N del cual estamos hablando no nos interesa y en definitiva nos vamos a quedar con este tipo de cosas. Ese valor N del que estamos hablando simplemente es el factor común que vamos a sacar, ¿sí? El factor común que vamos a sacar de la situación para quedarnos con los mínimos valores de la mínima combinación de valores que me permita definir el vector. Entonces, para este vector que tengo acá, n es igual a 1, para este vector que tengo acá, n es igual a 1, para este vector que tengo acá, n es igual a 1. ¿Qué cambió? U y V en este caso, porque el W no lo tengo porque estoy trabajando en el plano. Pero esa es la situación. ¿Se entiende hasta acá? Dentro de un sistema, y ya hacemos un descanso, dentro de un sistema de direcciones, nosotros podemos encontrar toda una serie de direcciones que son equivalentes entre sí. Por ejemplo, en este caso, esta dirección sería equivalente con esa dirección original que teníamos en verde ahí. De hecho, nosotros definimos en forma caprichosa, ¿sí?, la posición de nuestro centro de gravedad y la ubicación de nuestros ejes, en forma que a nosotros nos quede cómoda, pero la podríamos definir de cualquier otra manera. Yo podría haber definido un sistema de ejes que fuera este, por ejemplo, ¿sí?, o podría haber definido un sistema de ejes que fuera este, por ejemplo, o podría haber definido un sistema de ejes igual a este, pero con el origen en otro lado, como por ejemplo acá. O sea, si nosotros estamos dentro de una distribución de puntos periódica en el espacio, de una distribución que si nos metiéramos ahí y esa distribución fuera infinita, nos perderíamos porque es todo igual, ¿sí? La posición de este punto en el espacio no tiene mayor sentido que quede definida. Simplemente sabemos que habrá un origen y que cuando yo me meta ahí a analizar, diré, bueno, mi origen es este, mi valor A es este, mi valor B vale tanto. ¿Y por qué A lo hice el más chico y B el más grande? No, nada, simplemente porque ocurrió así, porque se me ocurrió así. ¿Está? Pero entonces ese esquema hace que yo a mi estructura la pueda mirar desde cualquier sistema de ejes que se me antoje y que me quede cómodo. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar estructuras y cuando empezamos a analizar direcciones y cuando empezamos a analizar este tipo de cosas, nos vamos a encontrar con que
hay determinadas direcciones que son iguales a las otras. Por ejemplo, en el sistema cúbico vamos a tener a una familia de direcciones que será la 1, 0, 0, y que se anota entre estos símbolos mayor y menor, ¿sí? Y que estará compuesto por todas estas direcciones, donde la rayita acá arriba significa sentido inverso, o menos. ¿Está? Sentido inverso o menos. Bien, hacemos un descanso y continuamos. Hacemos un pequeño descanso y después continuamos. No, profe. Bueno. Recording stopped.